Bendiciones, mis amados. Bueno, alegre de estar de nuevo con ustedes. Ya se acercan los últimos capítulos. Estuve mirando ya la temática y si falta con este 3, ya estamos completos para terminar lo que es el altar de oro, el altar del perfume, el altar del incienso, el altar del aroma agradable a Dios. Y como ya hemos visto, se trata de oraciones que representan el penetrar el lugar santísimo, el secreto de Dios, donde las palabras que recibimos tienen poder de crear milagros y señales, resucitar cosas, traer a la vida lo que estaba perdido. Lugar en donde somos investidos del poder de Dios. Lugar donde todas las cosas tienen que ser diferentes. De ese lugar, si usted sale y Dios estuvo contigo, tienes que ser diferente, tienes que pensar diferente, tienes que hablar diferente y tienes que hacer de acuerdo a lo que hablas. Que se manifieste el poder del Evangelio. Y en eso estamos. Bueno, recuerda que ante todas las cosas tenemos que reconocer que nuestro Dios es santo. Como Él es santo, Él tiene que ser justo siempre. No hay quien esté yendo al Señor que el Señor no tenga espacio para Él. Siempre Dios va a tener un espacio para personas que oran, entendiendo que la oración de presencia es hablar con Dios. Él siempre va a tener un campo abierto para cualquier persona en el mundo que desee entablar con Él una conversación, un lugar de reunión, un lugar de citas permanentes. Siempre. Pero como Él es puro, como Él es santo y Él es justo, pues nosotros tenemos que pasar por lo mismo que aquellos sacerdotes hacían todos los días. Pasaban por el lavacro, sacaban el agua, símbolo de la palabra, se limpiaban las manos, representación de las obras que habían hecho, y ellos mismos se lavaban los pies, señal de por donde habían andado. La iglesia tiene que acostumbrarse a que para ir a nuestro Dios hay que acortar el camino, haciendo uso de la misericordia, la compasión de Dios, para limpiarnos de todo lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Porque posiblemente tú me dirás, no, pero es que yo ya no tengo pecados. Bueno, eso es hacer a Dios mentiroso. Pero realmente hacemos cosas que quitan el espacio que Dios tiene. No le da el lugar a ese Dios. Entonces comenzamos a caminar en desobediencia por no hacer las cosas que Dios desea que nosotros hagamos. Quita todo lo que está puesto en tu corazón como primer lugar. Permíteme un momento que se me olvidó algo. Este es un programa en vivo y se me olvidó prender el aire acondicionado y ya estaba sintiendo un calor tenaz. Bueno, nosotros como hijos recibimos bendiciones, pero llega un momento en que nuestras bendiciones son nuestros ídolos. En vez de agradecer y adorar a nuestro Dios por las bendiciones que nos da y disfrutar esas bendiciones, no, lo que hacemos es que ahora esas bendiciones comienzan a ocupar el lugar de Dios, bien sea finanzas, bien sea trabajo, bien sea tu casa, bien sea tu transporte, bien sea lo que tengas. Ahora, si fuera eso tienes autoridad, poder, ahora eso va a ocuparte tanto el rol para desempeñarlo y comenzar a hacerte jefe o para comenzar a hacerte gobierno, que ya ahora Dios no ocupa el lugar que fue quien te puso allí. La fama, el ocio,
La misma tecnología de hoy, si no es para Él, si no es para el Señor, nosotros estaremos ocupando ese lugar con el lugar de Dios. Se me fue aquí lo que estaba haciendo. Porque el tiempo que tú gastes en cosas que no sean para Él, te estarán alejando de Él. O sea, quiero dejar muy puntual y muy claro esto. La oración de presencia o el altar de oro, del incienso, el aroma agradable, quisiera que toda la iglesia participara de esto, pero yo sé que toda la iglesia no va a participar. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos los hechos de los apóstoles. Unos pocos de los muchos deseaban ardientemente no tener el poder y la gloria, porque todos los deseamos. No, tener al que da el poder y la gloria. Pero aquel que desea tener un lugar del perfume, del aceite, del aroma agradable para Dios, tiene que aprender a hablar con ese Dios creador que anhela entablar con nosotros diálogo. Pero para ir a ese lugar, tus prioridades tienen que cambiar. Si tu agenda es mayor que el tiempo con Dios, ese lugar no es para ti. Estarás deseando tener en la luz de Dios, para que todos vean en ti la luz de Dios, pero se te hará bien deseos, o tendrás que autoencenderte para hacer creer que estás encendido por Dios, hasta que nosotros podamos respirar completamente para Él. O sea, alguien que está deseando tener la presencia de Dios en su vida, esa manifestación poderosa, gloriosa de aquel que se convierte en la luz de Dios, va a tener que gastarse para su Dios. Va a tener que tener más tiempo para ir a buscarlo en su secreto que su agenda, que las reuniones con otros ministros, con reuniones con líderes, con ujieres, y a lo mejor tengas que hacer algunas de esas cosas, pero tienes que empezar a sacrificar y a delegar trabajo para que otros hagan, porque tu enfoque va a cambiar. Tu enfoque va a ser la presencia de Dios. Y si tú estás con un cargo dentro de la iglesia, pero lo deseas, Dios está también con tiempo para ti. No es solamente para el que está en el púlpito. Cualquiera que lo desee, Dios se lo va a dar. Pero necesitas darle tiempo. Te voy a nombrar ahora una cantidad de gente que tenían familias, tenían que trabajar, y eran tiempos difíciles, no con la tecnología de ahora. Arando con un palo, con 2 caballos, caminando en caballos por lomas, por carreteras, para ir de un lugar a otro para poder predicar. Gente que estaba enfocada en Él, y lograron cambiar continentes, países. Este país donde yo vivo, los Estados Unidos, fue ardido por hombres de Dios que eran grandes en la oración de presencia. Porque en este tiempo que estamos viviendo, que es muy difícil, en donde yo miro cómo hay cosas que están sucediendo que tienen que ver mucho con lo profético, en donde yo veo a un Rusia o Unión Soviética que desde el año 11 empezó a dar un viraje para que en sus escuelas y en sus colegios se empezara a hablar del Evangelio, y lo hizo tomar como una clase obligatoria en todos los grados, y que se comenzara a hablar del Señor públicamente en los estados del gobierno. Pero con la otra mano, con esa mano le está hablando al pueblo, pero con la otra mano le está ayudando a todos los países de religión musulmana radical.
para hacer de ellos un ejército invisible del nombre de Rusia para ir contra Estados Unidos y contra Europa. Entonces yo estoy mirando ese mover profético y me doy cuenta que a la iglesia no le van a servir mucho los sermones ni los seminarios. A la iglesia le va a servir en los tiempos difíciles que pueda conectar con su Dios. Y los tiempos difíciles vienen. Tuviste que en el 2008 y el 2009, el 2010 hubo una crisis, y que en el 2011 despuntó un poquito, en el 12 otro poquito, en el 13 otro poquito, y ahora tiene otro poquito, pero no hemos salido de esta crisis. Te lo profetizo que antes del 2017 este país volverá a estar en crisis, porque este país, conociendo de los principios de Dios, decidió no obedecerlos, decidió caminar en contra de ellos. Entonces el entendimiento de esta gente, como lo dice Romanos en el capítulo 1, del versículo 19 en adelante, pero muy puntual el apóstol Pablo en el versículo del 1, 28 al 30 y algo, habla específicamente de cómo Dios, por cuanto se entregaron al pecado, les entenebreció el entendimiento y la sabiduría divina. Quiere decir, Dios ha endurecido el corazón de los gobernantes y del pueblo que no es creyente o se alejó de Dios, para que entren en lo impropio, en lo inmoral, entren a hacer decisiones en la economía garrafales. Y eso mismo va a suceder en muchos países latinoamericanos o de habla hispana, que siempre andan copiando del modelo USA. Pero si nosotros entendemos el tiempo profético que estamos viviendo, entendemos que las cosas no están fáciles y cada vez van a poner peor, que el caballo negro de Apocalipsis ya salió a caminar la tierra, que trae muerte, trae destrucción, trae plaga, pero trae una balanza en donde se van a pesar las obras, no solamente de los que no conocen de Dios, de los hijos también, porque Dios habla del medio de los 4 caballos y le dice: no te doy permiso para que me toques el aceite y el vino, que ya te dije en el capítulo pasado lo que representa. O sea, esta gloria y su poder llenarán el corazón de aquel que lo busque, aquel que se sienta vacío, aquel que diga, como mi apóstol tan repetidamente lo ha dicho: yo sé que hay mucho más de lo que yo conozco y de lo que Dios me ha usado. Pienso que hay mucho más y estoy yendo por ese mucho más. Qué bueno el poder caer en cuenta que lo que tenemos es tan poquito y que la mayoría de las veces lo que tenemos es miseria espiritual. No nos podemos seguir engañando si el Espíritu Santo no representa en las palabras que compartimos ardor, fuego en el corazón de los escuchas. Si detrás de ese ardor y de ese fuego no viene el quebrantamiento para buscar con hambre a Dios, y si no hay respuestas a las necesidades de quienes están clamando, no hay poder. No podemos tapar el sol con cualquiera de los dedos. Tenemos que regresar a Dios. Ahí se van a acabar todas las cosas, porque vamos a encontrar nuestro camino, vamos a encontrar la misión por la cual nacimos, por la cual fuimos separados como hijos. Porque hay personas que se están en la silla de la comodidad, conformados con vivir bajo un techo, con tener un carro para transportarse, con tener un trabajo que le supla sus necesidades y con ir religiosamente 1 o 2 veces a la iglesia a escuchar un sermón. Ya. Y hasta son cumplidores de pagar el diezmo, menos del diezmo, un poco más, pero no hacen nada más. Parapléjicos espirituales que no se dan cuenta de que su Dios los anhela con vehemencia. Que si hay una necesidad en la iglesia,
es que la iglesia sepa que Dios nos está anhelando para que estemos con Él. Pero sabemos que solamente en el secreto Él revela los caminos a seguir. La iglesia regresará a la revelación de la palabra escrita sin buscarle parecidos con los pensamientos del predicador. Porque hoy en día se ha vulgarizado tanto la enseñanza que se ha vuelto muy carnal. Aunque se usen versículos de la Biblia, la mayoría de los predicadores están armando con los versículos sermones para enfocar la visión que él tiene, cuando eso debería de ser el trabajo de Dios. El trabajo de nosotros debería de salvar almas, rescatar almas, afirmar almas en la palabra, llevarlos a la edificación de una fe pura, santa, con resultados. Pero no, andamos detrás, hoy en día hasta ridículo, pastores que se llenan la boca hablando de que tienen un carro de 40, 50 mil, 70 mil dólares, que viven en una casa de 1 millón o 2 millones de dólares, que tienen avión privado para viajar. Ahora ya les ha dado que los principios son tan buenos para vivir, que ahora son empresarios. Ahora tienen que tener tiempo para manejar sus empresas. ¿Y cómo nacieron estas empresas? Te va a doler, pero no me apagues. No te atrevas de ser una iglesia independiente que no tiene que darle resultados a nadie de tus finanzas. Entonces, cuando tienes mucha gente, tu diezmo y tu ofrenda es tan grande que ahora comienza la vanidad de la vida a entrarte por los ojos. Comienzas a volverte un empresario con el dinero que supuestamente era para el evangelio. ¿Te duele? Que te duela. ¿Te molestas? Moléstate. Alguien tiene que decirte la verdad, que no se atreve nadie a hablarte. La iglesia regresará a la revelación de la palabra escrita sin buscarle parecidos con los pensamientos del predicador, buscando su provecho. Tiempos donde solo el Espíritu de el Señor hace todo, como en los tiempos de John Wesley, de Carlos Spurgeon, de Moody. ¿Qué pasará si en este tiempo esta gente estuviera aquí? Evan Robert, William Seymour, Charles Finney, Smith Wisborne, John Graham, y mujeres como María Ward, como Catherine Kuhlman, gente encendida en el Espíritu, gente de oración, gente que sabía que estaban en este mundo para enseñar el poder y la gloria de Dios. Pero ellos no eran grandes en las tarimas, aunque la gente los miraba como cosas grandes. Y aunque ellos enseñaron, porque puedes mirar el recurso que hay hoy en el internet de todas las enseñanzas y las predicaciones que las están escritas por toda esta gente, siempre ensalzaron que el poder y la gloria era del Señor. Ellos no manipulaban las masas eran manejadas por el Espíritu Santo. Los dineros que se recogían, es cierto que había que armar las campañas y pagar los lugares donde tenía que hacerse, pero había dinero para el necesitado. Aquellos hombres no estaban pensando en un palacio de concreto. No andaban a caballo en una carretilla y muchos a pie o en tren. Porque el hombre de presencia pierde toda pasión y amor por la riqueza de la tierra. Aunque las tenga, las disfruta, pero su espalda está a ellas. Solamente sirven para un momento de placer. Pero el gozo de él está en el tiempo con su Dios. Toda esta gente
eran encendidos en la búsqueda de la presencia de Dios. Ninguno de ellos se atrevía a salir a compartir si el Espíritu Santo no daba su sello, su marca del poder. Y era tal el poder que no solo la gente los seguía hasta los hoteles donde estaban hospedados, sino que igual que Pedro, sacaban los enfermos al paso de ellos. Leía de Kathryn Kuhlman que una vez fue sacada por un restaurante, por la cocina, en un hotel, porque la gente que estaba afuera la querían aclamar. Y cuando ella fue pasando por la cocina, gente que ni conocía de Dios, por la presencia de la santidad, de la unción del Espíritu, la cobertura del poder del Espíritu Santo, todo el mundo se fue para el piso. No sabían por qué, pero el paso de esta mujer no era ella, era Dios en ella. La iglesia necesita de estos Elías. La iglesia necesita en este tiempo predicadores del evangelio que tengan su mirada en el corazón de Dios y no en los placeres de la vida, que estén dispuestos a destruir su agenda por el lugar de citas con Dios, como lo anhelaba con desesperación el rey David. El rey David es una de las personas cuyos escritos me han enseñado más a través de los años cómo buscar de esa manera al Señor, cómo reclamarle al Señor el vacío de tener espacios en donde uno esté uno con Él, cómo estar mal por cometer malas decisiones, errores o pecados, como le quieras llamar, y poder ir a Él y decirle: límpiame, Señor. Señor, yo caí, yo fallé, yo erré, pero yo sé que tú fuiste tentado en todo esto que me está venciendo y tú venciste. Y yo no venzo porque yo pueda, yo venzo porque tú venciste por mí, tú pagaste por mí y tú me resucitaste en una nueva persona. Esa es una gran ventaja que tenemos, que David no tenía, mas David lograba que su Dios lo perdonara, le extendiera su clemencia, su misericordia, su perdón y lo bendijera. Pero cuando tú vas a ver al final de la vida de David, cuando era inmensamente millonario, él dice que todo lo que había recogido lo tenía para la casa del Señor. Y dice la Escritura, porque su corazón estaba en las cosas de Dios. El Salmo 51, escrito por David, nos da una manera, una forma de cómo era que David buscaba del Señor. Cuando tú miras el Salmo 51, dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Cuando David dice: oh Dios, tú eres mi Dios, está diciendo: tú eres el único que sabe todo lo que yo soy, porque tú me creaste. Aun cuando mis huesos se estaban formando, tú me estabas viendo. Aun cuando mi madre me estaba concibiendo en pecado, porque me estaba teniendo una relación con Isaías, mi papá, cuando era casada con otra persona, aún ahí tú me estabas amando, me estabas guardando para que mi madre me pudiera abortar. Él comienza a hablar tan particularmente de lo que es Dios para él, porque en el Salmo 63 tú vas a ver cómo David habla de ese Dios y dice: buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. O sea, cuando David está hablando de esto, se está refiriendo
a cosas que David sabía. Mira, en el Salmo 51, que estaba unas paginitas atrás, en el versículo 6 dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. O sea, Dios desea la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de mi corazón. ¿En dónde? En lo más íntimo, en el secreto con Él. Dios quiere que yo me desnude delante de Él, que yo le hable a Él de no solamente de mis errores, sino de mis debilidades y de las cosas que no puedo vencer. ¿Por qué David está hablando esto? Porque David sabe que si él hace eso, él obtiene lo siguiente de él. Dice la otra parte del 6: en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y ya te he explicado que la palabra sabiduría, viniendo de las escrituras, es cuando primero te llega la información, que es conocimiento, y cuando Dios te da la capacidad, como lo dice Pablo en Corintios 12, te da el entendimiento para que puedas comprender ese conocimiento y sepas cuál es la diferencia que no estás haciendo para lograr lo que Dios dice. Cuando tú logras sacar la diferencia de lo que no estás haciendo en el conocimiento de Dios, te hace sabio. Entonces David dice: allí, tú deseas primero que yo abra mi corazón ahí cuando esté contigo, de lo más profundo, y te cuente todo lo que me está pasando. Y cuando yo hago eso y yo me derramo delante de ti como soy, pecador, con errores, con faltas, con malas decisiones, y tú me extiendes tu misericordia, después me haces conocer lo que no he podido aprender claramente, dándome la diferencia de lo que tengo que hacer para poder cambiar. Entonces, cuando él vuelve al Salmo que estamos tratando, que es el 63, él sabe que es un lugar muy particular para poder tener la información del qué hacer mañana y el cómo hacerlo. Por eso el profeta Jeremías, en Jeremías 33, que fue una palabra que también un hermano pastor tocó el domingo, dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, hay una garantía de que si tú clamas a Él con todo tu corazón, Él te va a responder. Pero tienes que hacerlo con toda tu integridad, porque dice: te revelaré cosas grandes e inaccesibles. O sea, te haré conocer maravillas y misterios que tú no conoces, pero que cuando tú los tengas vas a poder caminar hacia el futuro y la misión que yo te preparé. Ya, o sea, el lugar secreto es tan importante que mira lo que el mismo Jeremías dice en el capítulo 29. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. O sea, Dios ha preparado para nosotros bien y no calamidad. Pero mira lo que hay que hacer, que es lo mismo que está hablando David en el Salmo 51:6 y lo que Jeremías dijo en el 33:3. No de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea, si tú me buscas a mí allí en ese lugar, yo te voy a dar un futuro mejor. Te voy a llenar tu vida de esperanzas. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. O sea, ¿por qué esa palabra rogarme como suplicar? Porque es que de la única manera que tú quiebras tu orgullo, tu soberbia, tu altivez y tu jactancia es humillándote delante de Dios. Somos su creación, no somos el igual con Dios. ¿Comprendes eso? Y dice el versículo número 13:
Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces me dejaré hallar de vosotros. O sea, en el lugar secreto no hay manera de que nosotros podamos encontrar esa cita con Dios si nosotros no estamos en la posición espiritual que el rey David siempre enseñó. Cuando tú vas ahí y tú miras cómo empieza David el salmo, tú vas a ver que se trata de una intimidad más profunda. El afán de buscar a Dios implica todo tiempo. Tú tienes que entender que la oración de presencia no es solamente de las 3 de la mañana a las 5. No, es algo que es permanente, es constante. Te he testificado cómo hacerlo en tu carro, cuando vas en el transporte urbano. Te tienes que separar del mundo para Él. En medio de tu trabajo, cuando tengas espacio para pensar en Él, piensa en Él. En todo momento buscándolo a Él. A ese es que le va a abrir espacio, porque lo está buscando con todo su corazón. A ese es que le va a enseñar los planes buenos, no de aflicción, sino de bendición. Y eso lo va a necesitar la iglesia para el tiempo que viene. David dice: oye, yo te busco en todo tiempo, de noche, de madrugada, en el día, mientras trabajo o en el medio de mis obligaciones. ¿Ya? Es aprender. Me está fallando esta tabletica hoy. Toco una parte y se me va por allá lejos. Ok, es aprender a buscarlo en todo tiempo. Que no me quiero saltar las cosas. Aprender a hacer tiempo para el Señor. O sea, la oración de presencia es tiempo de calidad para Dios. ¿Y cuál era el afán que tenía David? David decía: oye, me consumo porque tengo ansias, con afán te busco. Mi alma tiene sed de ti, mi ser entero te desea, te anhela, me consumo en mi desesperación por ti. Ahora día le hablaba a la iglesia y yo le decía: si usted no tiene desesperación por Dios, usted no está pero ni en el camino de entrar a su presencia. Cuando usted anhela que lo que está haciendo le dé el tiempo para estar con Dios, usted está en el camino de la presencia. Cuando usted ha regado con lágrimas ese lugar de cita con Dios, usted está pero próximo a ser embestido por su presencia, porque lo está buscando con desesperación. Dice David: cual tierra seca y árida donde no hay agua, así me veo en tu santuario. David le habla mucho más profundo y le dice: mira, yo estoy aquí ahora, en el lugar donde nos reunimos, pero me estoy viendo como si de verdad me estuviera muriendo en el desierto por sed. Y recuerda que David tenía tanta sed una vez que lo estaba persiguiendo Saúl, que gente de su ejército fue y se metió al campo de Saúl para traerle agua. Él sabe de esto. Y así me siento. Yo solamente una vez, trabajando con mi padre, fui expuesto a una sequía terrible. No porque no hubiera agua, sino porque cortaban el agua a las 10 de la mañana y la colocaban como a las 4 o 5. Y estábamos trabajando construcción con mi padre y la sed me consumía y no había agua. No había de dónde tomar agua. Y yo me acuerdo que eran unas posetas donde el señor tenía ganado y las vacas iban a beber de la poseta, pero también hacían sus necesidades ahí. Y era tantísima la sed que yo me acuerdo que le dije a mi papá que ya no aguantaba más, y me dijo: mijo, vaya, aclare el agua poquito a poquito y tome. Y tuve que hacerlo porque la sed era terrible. Ya, dice David: quiero verte, contemplar tu poder y tu gloria. O sea, lo de David era: mira, Dios, no solamente quiero hablar contigo, sino que yo quiero ver
el poder tuyo y la gloria tuya ayudándome en las cosas que tú me mandas a hacer. Entonces, ayúdame a quitar, Señor, lo que está impidiendo que esto pase, porque te anhelo, deseo que estés en mi vida para yo hacer las cosas de la mano tuya, porque con la mano tuya y la fuerza tuya yo lo puedo hacer. Por las noches ya acostado te recuerdo, pienso y medito en ti, dice el versículo 6. O sea, David de madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en las noches, se la pasaba anhelando y pensando cómo conectar con Dios. Y así es que se tiene que buscar la presencia con Dios. La presencia con Dios no está dada para aquel que ora una retahíla o para aquel que hace un clamor de gritos. No, es un estilo de vida. Cada vez que tu culto racional tiene un espacio que no está ocupado por tu trabajo o por tus obligaciones en tu casa o con tu familia, si tú quieres que el poder de Dios se manifieste en ti, tú tienes que ocupar totalmente el tiempo que no sea para eso, para Dios. Entonces vas a ver la gloria. David dice en sus salmos cosas como estas: pues tú eres quien me ayuda, me socorre, y a la sombra de tus alas canto con gozo. Mi vida entera se aferra y se une a ti, porque tu mano derecha no me suelta y siempre me sostiene. Todo viene de meditar en lo que Él ha hecho en mi vida. Me he portado mal, he errado, he pecado, y todavía tú deseas salvarme y usarme. Qué amor y qué misericordia inmensa tienes, mi Dios, que deseas conectar conmigo a pesar de todos mis errores. ¿Por qué razón? Porque el corazón de Dios se duele tanto como cuando su hijo fue a la cruz y tuvo que separar su rostro de él, dejar de estar presente como siempre estuvo con él, para poder que él cumpliera el plan y el propósito establecido con Dios. Créeme que de la misma manera nuestro Padre Dios se duele por una iglesia de millones, pero que están contentos con su comodidad de pan, de techo y abrigo. Y aquellos otros que disfrutan de otros placeres han hecho de ellos sus ídolos, apartándose aún más de aquellos que están en el banco de la comodidad. Entonces, ¿quién hay en la tierra que se pare delante del trono de Dios a clamar para conectar con Dios? Ese es el desafío de este momento. Y eso está escrito y profetizado que va a venir. Dice, hay una gran bendición detrás de todo esto. Yo pienso que se me van a ir más de 3 capítulos, por lo que estoy viendo ahora mismo. Me está llegando información de Dios. Dice que Jesucristo está retenido en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia. Versículos siguientes dice, eso está en Hechos, que Él está retenido en el cielo hasta que el tabernáculo de David caído, que está en ruinas, sea no levantado. Y el tabernáculo de David caído, que está en ruinas, es aquello que vimos atrás, en tantos capítulos atrás, donde David primero falló trayéndolo, porque no consultó con la gente que sabía, pero después consultó y se dio cuenta que había que santificarse, purificarse, para ir a buscar las cosas del Señor, y fue y trajo el arca. Pero cuando la trajo, estaba tan gozoso y tan feliz que Dios le permitió, no siendo un sacerdote ni por linaje siquiera, que él pusiera el arca enfrente de él, a la vista de todos. Hizo bajar su silla y se sentaba a hablar con Dios. A Dios le encantó eso. Otros morían por entrar irreverencialmente, sin temor,
y sin tener la autorización de Dios al lugar santísimo. David entraba a hablar con Dios y Dios con David y nunca le pasó nada. Y Dios dice que hasta que no sea restaurado en el corazón de sus hijos ese anhelo, ese deseo, esa ardentura como la que tenía David, Jesucristo estará retenido en el cielo. Pero también dice la Escritura que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y ahí la palabra de derramar es que el Espíritu Santo es el poder operativo que tiene Dios en el Espíritu. Cuando el Espíritu toma de la mano a Jesucristo, salvación y palabra, porque Él hace lo que la palabra dice y lo hace para darle gloria a Jesús. Entonces, cuando la iglesia retome este lugar, y recuerde que esos antepasados que te mostré, que no están muy lejanos a nuestro siglo, 200, 300 años, eran grandes, no por lo que hablaban ni por las señales que hacían, sino por grandes delante de Dios. Porque hoy la gente y los predicadores buscan ser grandes delante de la multitud, pero viene fuego que va a acabar con ese falso movimiento, lo va a consumir. Como dice Jeremías, se sentarán en sus propias heces, les será enrostrado, porque viene tiempo donde solo se va a mantener Cristo, que es el Verbo de Dios, y el poder del Espíritu sobre Cristo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero se me terminó el tiempo. Será hasta la próxima semana. Y sé que cada vez habrá una marca encendida en nuestro corazón y en nuestro culto racional de que el Evangelio gira alrededor de la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.